Efesios capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oramos, Señor, gracias te damos una vez más. Gracias, Señor, y ahora disponemos el corazón para que sea tu palabra hablándonos. Padre, que seas abriendo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, que seas hablando claro, que tu palabra sea desnudando el corazón, Señor, penetrando profundo, Señor, y trayendo cambios exponenciales a nuestra vida. No queremos ser meros oidores, Señor, no queremos salir de este lugar sin una decisión tomada, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que produzca el cambio, la semilla que traiga fruto al 100%. Señor, usa mi vida en esta noche con poder, con autoridad, con unción. Padre, aún lo que no está en este bosquejo, que seas hablando a través de mi vida, Señor. Queremos escucharte, Señor. Queremos que seamos ministrados a través de tu palabra y tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero volver a leer los textos del 1 al 6, Efesios 4, 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Le puse como título al sermón de esta noche: solícitos en guardar, solícitos en guardar. Cuando estábamos pensando el año pasado y buscando esa dirección de parte de Dios, esta palabra surgió en nuestros corazones, unidad, ¿no? Y veíamos que Dios nos hablaba y coincidían algunas cosas de esa semana en la que estuvimos con esa palabra, y sabíamos que el Señor nos estaba llevando a que nuestro año sea ese. Por eso usted, cuando ingresa, si ingresa por aquí adelante, puede ver Año de la Unidad, lo puede ver en nuestras redes y lo va a escuchar una y otra vez en este año. Ahora, hablar de la unidad no resulta fácil, y algo que pensamos o creemos es que nosotros tenemos la capacidad de unir a la iglesia, y nosotros no tenemos el poder de unir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad es dada mediante el Espíritu. Quiero que leamos juntos Hechos 4, versículo 31 y 32, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Y la multitud de los que habían creído, es decir, no creían antes y de pronto ahora creyeron, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, esta gente se convirtió y de pronto, por el Espíritu Santo, estaban en unidad. Tenían un corazón y un alma. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de unir a la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad de guardar la unidad que se nos encomendó. Lo vuelvo a decir, no tenemos la capacidad de unir la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad de guardar la unidad que se nos encomendó. Por eso Pablo dice que necesitamos ser solícitos, estar prestos a este asunto, a este tema. Porque la unidad de la iglesia, lo vuelvo a decir, es mediante el Espíritu. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2 y les dice, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, como hoy, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y cuando hablamos de la unidad, a veces
podemos catalogar a la división como esa acción externa que se produjo en un instante. No, y se separaron, se divorciaron. No, una parte de la iglesia se fue, la iglesia se dividió. Y solemos llamar división a ese momento exacto, a esa acción externa, cuando todos sabemos que ese proceso comenzó mucho antes en el corazón. Cuando todos sabemos que eso no se da de un día para el otro. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que eso pueda coexistir? ¿Cómo puede ser posible que la iglesia esté junta, pero dividida? Y lamentablemente sí puede pasar. De la misma forma que puede haber matrimonios casados legalmente, pero separados en mente y corazón. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 11, en su primera carta, y dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, no dice cuando se reúnen como amigos, no, cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Es decir, que podemos estar en el mismo lugar, pertenecer a la misma iglesia, pero estar divididos. Y es por eso que necesitamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, entender la importancia que tiene la unidad para el Señor y para nuestras vidas y para todo lo que hacemos. Ahora, saber esto cambia la perspectiva, porque en vez de decir, Señor, uní a la iglesia, Señor, uní la congregación, en realidad tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo yo que pueda romper o quebrar esta unidad? ¿Qué estoy haciendo yo para quebrar o romper esta unidad? Porque hay cosas que podemos hacer, cosas que podemos hoy estar haciendo y que claramente pueden estar afectando la unidad de la iglesia. O quizás también acciones que omitimos y que también dañan a la unidad. Y a veces es por descuido. A veces simplemente es por descuido. Y podemos estar rompiendo esta unidad que el Señor nos dice y que Pablo escribió diciendo, sean solícitos en guardarla. Así que quiero que veamos en esta noche 6 maneras de guardar esta unidad. 6 maneras de trabajar esta unidad. La primera, solícito, guardad la unidad en amor. Vuelvo a leer el versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y es el elemento más esencial para la unidad. Y no quiere decir que de las 6 opciones o de las 6 formas y maneras puedo elegir cuál me viene bien. No, las 6 son importantes. Hay que hacer todas. No puedo dejar una fuera. No, lo que pasa, pastor, es que esa me cuesta mucho, así que veo si las otras 5 las puedo hacer. Las 6 maneras son necesarias llevarlas adelante. ¿Cuánto daño causa el odio y la falta de amor hoy en día? ¿Cuánto odio y resentimiento hay en nuestra sociedad y aún lastimosamente dentro de la misma iglesia? ¿Cuánto rencor puede haber por situaciones del pasado? ¿Cuánto enojo podemos cargar contra alguien que es nuestro hermano? Y Juan es muy bravo para describir esto. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, lo vuelvo a leer, si alguien dice, amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios acá? Levanten su mano. Pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Porque si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Bueno, a ver, somos muchos. Juan dice, si amamos a Dios y no amamos al que está a nuestro lado, no amamos a Dios. La ecuación es simple. No hay ningún factor que la cambie. Es más, dice, somos mentirosos.
Tenemos que entender que directamente a la unidad estamos rompiendo la unidad. Cuando le preguntan a Jesús por el primer mandamiento y el segundo mandamiento importante, Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a uno mismo. Y es que a la hora de amar, sinceramente, cuesta. Cuesta sacar la mirada de ayer. ¿Cuánto nos cuesta sacar la mirada de ayer? Digo, me sorprende cómo hay gente que tiene la capacidad de mencionar sucesos que pasaron hace años, pero sí los tienen súper presentes. Situaciones con hermanos que ya son parte del pasado, ni siquiera Dios lo tiene en su papelera de reciclaje, pero increíblemente hay hermanos que se siguen acordando de lo que pasó. Hay hermanos que siguen pensando en esa situación y en lo que hizo fulana y en lo que hizo fulano y en lo que hizo aquel líder y aquel pastor. O sea, ¿cómo puede ser que si Dios perdona, nosotros no podamos hacerlo? Pretendemos amar sin dejar de mirar lo que pasó y no se puede. No es viable. Y quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque muchas veces nuestro orgullo hace que, esta palabra es para fulano, esta palabra es para mengano. No, es para nosotros, es para mí. Decí, es para mí. Gracias. Es para mí. Pretendemos amar sin dejar de mirar lo que pasó. Otra vez citando a Pablo. Pero en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. No hay mejor vínculo que el amor. No hay mejor manera de unir que el amor. No hay mejor manera de trabajar juntos que el amor, porque el amor es el vínculo perfecto. Cuando Jesús oró por sus discípulos, todos conocen esa oración. Jesús podría haber usado, la oración de Jesús era la oración más efectiva en el mundo. Jesús podría haber orado, Padre, Señor, que sea 3 veces más tu poder sobre ellos. Señor, provéeles todo, que tengan mucha riqueza, así no tienen que andar mendigando por ahí, que puedan estar muy bien, que te sirvan, que sean reconocidos. Y Señor, y si son reconocidos, esto va a seguir creciendo. Jesús podía haber orado eso. La Biblia dice que ¿quién intercede por nosotros al Padre? ¿Quién intercede por nosotros? Jesús. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué es lo que le pide Jesús por vos al Padre? ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué es lo que está pidiendo Jesús por vos al Padre? No, que le vaya mejor, que le aumenten el sueldo, que la vida le sonría. Y Jesús ora en el capítulo 17 y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Señor, guárdalos para que sean uno, así como nosotros somos uno. No pidió otra cosa Jesús. Y en el versículo 21 dice que sean uno para que el mundo crea que me enviaste. Es decir, que si yo salgo a evangelizar, pero yo no estoy bien con el de al lado, hago que caduque o no sea efectivo el evangelio que predico. Porque ¿cómo van a creer? ¿Cómo el mundo va a creer que lo envió a Jesús? A través del amor, a través de la unidad. La falta de amor fractura la unidad. Si no estoy amando con este amor, si todavía tengo algo contra alguien, pero como la iglesia es grande aprovecho, ¿no? Puedo entrar por una puerta y me voy y no me ven, no me lo cruzo. Si hay algo en tu corazón hoy, creo que es un buen momento para arrepentirse. Porque Dios nos ama. Y si Dios nos amó en medio de nuestras peores miserias, ¿quiénes somos nosotros para no otorgar el mismo amor? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué notarios somos de Dios para llevar una cuenta de los errores de otros? ¿Quién nos dio el derecho?
¿Quién nos dio esa capacidad? Porque cuando Dios nos perdona, Él dice que ya no se va a acordar más. ¿Para qué se lo hacemos acordar nosotros? Solícitos en guardar la unidad en amor. Lo segundo, solícitos en guardar la unidad con paciencia. El mismo versículo 2 leo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ay, pastor, qué complicada está el de hoy. ¿Cuántas veces la falta de dominio propio rompe la unidad? ¿Cuántas veces por no medir rompimos el buen clima en casa? ¿Alguien conoce esto? Uno está tan concentrado, ¿no? Y de pronto tu esposa te pregunta algo, te preguntan algo y ¡pum! Me explotaste. Y de pronto, el buen clima que había en casa silencio. Peor que el de cuando perdimos 2-1 con Arabia. ¿Cuántas veces nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de paciencia rompió la unidad del matrimonio en la casa o en la iglesia? Santiago 5:10 dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomen como ejemplo de paciencia. Y seguramente estarás pensando en algún hermano. Yo hoy cuando se enoja fulano, uff. Ay. Lástima que no vino hoy, pastor. Le voy a decir que escuchen en Spotify la prédica. No le digo nada porque si le hablo se enoja. Entonces no digo nada, no le digo nada. ¿Conoce a esa gente? Si yo le llego a decir esto, no me habla más en toda la vida. Y para que no se enoje, ¿qué hacemos? No le hablamos mejor. No le decimos nada, porque si le decimos lo que tengo que decir, no. Porque no se puede dominar. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Ay, lo que me cuesta, pastor, levantarme. Como y la siesta me levanto a las 7 como temprano a la tarde. ¿Cuándo arranca? El viernes. Amonesten a los perezosos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura, ¿a quién? A los débiles. Cuiden con ternura a los débiles. Y sean pacientes con... Pastor, deje de predicar porque son 6 puntos, ya vamos 2 y ya quiero pasar ahí adelante para orar. Paciencia. Claro. Cuiden con ternura a los débiles. Otra vez. Ya te dije lo mismo. Este versículo y orá. Ay, oramos una vez. Padre, te pido que le perdone el pecado. No. Un abrazo ahí, o sea. Soy guarda de la unidad del Espíritu. O sea, la paciencia con el otro resguarda esa unidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces hemos roto la unidad por la falta de paciencia? ¿Cuántas veces nuestra falta de paciencia rompió la unidad de la iglesia? Solícitos en guardar la unidad con paciencia. Lo tercero, solícitos en guardar la unidad, soportándonos. Basta, pastor. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes, los que se consideran fuertes en Dios, dice, tenemos que soportar, debemos soportar las flaquezas de los débiles.
El versículo anterior decía, cuiden con ternura a los débiles, soporten a los débiles. No, pero tienen que entender. Tienen que entender. Pastor, porque, eso es inmadurez. Y sí, y puede ser inmadurez. Pero hay que soportarles. La Biblia dice eso, traten con ternura. Hay que soportarles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos soportamos? Porque nos saca de quicio ¿a quién? A nosotros. Nos pone mal a nosotros. Nos enerva ¿a quién? A nosotros. Nos colma la paciencia ¿a quién? A nosotros. Y la Biblia dice, soportá a los débiles y no te agrades vos mismo. Vos que sos fuerte, vos que estás crecido, vos que sos maduro, soportá a los débiles. Tolerancia. Es que no todos van a responder iguales. Y quizás hoy la connotación de tolerancia pueda mezclarse con, libertinaje. No estoy hablando de eso. Hay que tolerar a todos su pecado. No estoy hablando de eso. Tolerancia. Porque no todos van a responder iguales. No todos. Mirá lo que hace fulano, ¿por qué no lo haces vos igual? En mi tiempo las cosas se hacían así. ¿Por qué no las haces igual? Es que no somos todos iguales. Cuando tuvimos a Lenka, todos sabían algo de pediatría. Hasta mi hija le decía, mamá, me asombras todo lo que sabes. No sabes, ¿cuándo estudiaste medicina? Le digo. Entonces, a Lenka estaba media amarillita. En la mamadera le preparás un poquito de té con azafrán. ¿Vos querés que se muera? O sea que se le va, al toque se le va lo amarillo. Nada de frutillas hasta lo... Bueno, al pediatra, no, le cortás frutillas, que coma sola, porque ahora tiene que comer... ¿En qué quedamos, no? O sea... Es que no somos todos iguales. Dios creó un mundo diverso, hermoso. Y en esa diversidad convive la iglesia, y la diversidad existe en medio de la unidad. Existe en medio de la unidad. Jesús oró por sus discípulos y eran 12 distintos, pero oró para que sean uno. Y ya lo hemos dicho otras veces, unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. Ahora, ¿qué rompe la unidad? Cuando espero que todos sean como ¿quién? Como yo. No, así no es. Es de esta manera. Así se hace. De esta forma. ¿Cuándo se rompe la unidad? Cuando intento que todo sea como yo. Ayer en un momento imagínense, 94 mujeres, imagínense. Yo decía, Padre, creo que por eso no escucho bien hoy, hermano. No, mentira, no. Entonces en un momento la pastora dice, bueno, les di un papelito a todas, escribí un consejo, dice. De lo que sea, de cocina, de estética, de un tip secreto que quieras dejar y después lo pegás allá en la pared de madera. Así todas lo leemos. Un poco más, hermanas, se agarran, ¿no? Hay que hervir con aceite a temperatura media. Nada de aceite. Manteca o la misma grasa de... Yo dije, bueno, ya se empezó a poner tensa la cosa, ¿no? La crema enjuague en las puntas. No, crema enjuague desde la mitad del pelo para... Yo esas cosas igual no escucho porque no me sirve mucho, pero bueno. Todo tiene una forma para hacer. Todo tiene una manera. Usted entra a una cocina con 5 mujeres cocinando, a ver si se ponen de acuerdo. ¿No? ¿Por qué? Porque todas tienen su receta, su manera, su forma. ¿No? Al aceite hay que ponerlo después de los fideos, no hay que ponerlo antes. Mi mamá dijo, pones agua, aceite y sal. No, el aceite va después. Bueno, en fin. Ahora, soportarnos es aceptar que no somos todos iguales. Aceptar que el otro puede hacer distinto. Aceptar que el otro pueda ir a su ritmo, a su paso. Tenemos que disfrutar la diversidad dentro de la iglesia.
y guardarla a través de soportarnos. Porque dice esto, soportándonos, solícitos en guardar la unidad, soportándonos. Solícitos en guardar la unidad con mansedumbre. Mansedumbre, consideración, gentileza, comprensión, amabilidad. ¿Cómo me cuesta la mansedumbre, hermano? Después ore por mí, sí, porque... Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y uno aprende mansedumbre en el hogar. Porque uno puede tener razón en lo que dice. El tema es sin vergüenza, hermano, sin vergüenza, porque el tema es cómo lo decís. Porque según cómo lo decís, dormís afuera o adentro, hermanos. Por más que estés diciendo una verdad, de acuerdo a cómo lo decís, el plato va a sonar en la mesa o te lo van a poner despacito. No, porque ahí está, o sea, esa capacidad, esa gentileza. Y digo, y a uno le pasa que tenía razón, dice las cosas, pero dice, ay, ¿cómo lo dije? Lo bueno es que uno puede pedir ¿qué? Perdón. No. Pero es necesaria la mansedumbre, la gentileza, el cómo decimos las cosas, cómo vemos las cosas, cómo hablamos de lo que pasa, ¿no? ¿Cómo opinamos? ¿Cómo hablamos de lo que vemos? Solícitos en guardar la unidad con mansedumbre. La forma en la que decimos las cosas. Solícitos en guardar la unidad con humildad. Ahora, esta característica con el amor es poderoso. Usted ponga a una persona humilde y con amor, en cualquier lugar trabaja bien. En cualquier lugar hace buen equipo. ¿Por qué? Porque ama y porque es humilde, funciona donde uno lo ponga. Hace lo que otros no hacen. Ahora, al revés, ponga una persona soberbia en un equipo, lo más probable es que el equipo se rompa. Solícitos en guardar la unidad con humildad. Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, aunque el Señor podría estar en otros asuntos, como quien diría, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque el Señor es grande, fíjense, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. El pastor David Gugliotta nos decía una frase que tenemos que mantener siempre presente, ¿no? El orgulloso elige de quién aprender. El humilde aprende de todos. El orgulloso elige de quién aprender. ¿Qué me va a enseñar este? No, a mí me va a hablar este. ¿Qué me va a decir esta? ¿No? No. Mira, hermanos, si el Señor hizo hablar un burro, porque a veces, de acuerdo, o sea, a veces tenemos el tupé de pensar que Dios solo puede hablar por ciertas personas. Y Dios puede hablar a través de todos, ¿no? El orgulloso elige de quién aprender, el humilde aprende de todos. Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No, si el pastor supiera, o sea, no, porque pasa, el pastor no me conoce todavía, o sea, ya, en cualquier momento, ¡boom!, estoy ahí. ¡Zah!, queda impresionado conmigo.
Jesús dijo, che, ¿por qué no tomen mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Digo, ¿cuántas veces el pensar que nadie es mejor que nosotros rompió la unidad en la iglesia? ¿Cuántas veces el hecho de pensar que no hay nadie que pueda hacer lo que yo hago rompió la unidad en la iglesia? ¿Cuántas veces por creernos mejor que otros, por considerar a otros abajo nuestro? No, nadie está a la altura. ¿Cuánto hemos dañado a la iglesia por nuestro orgullo? Solícitos en guardar la unidad con humildad. Y termino. Solícitos en guardar la unidad con dignidad. Dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, les ruego, les imploro que anden, que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Anden dignamente, guarden la unidad con dignidad, porque fueron llamados, porque hay un llamado en tu vida, porque hay un propósito. Dios no nos hizo en serie para llenar el mundo. Dios nos pensó, nos diseñó con propósito. Y a veces pensamos que la vida solo se trata de nosotros. Jesús vino por su iglesia, murió por todos, para que todos puedan tener vida eterna. Y va a venir a buscar una iglesia unida. No va a venir a buscar una iglesia en partes, no. Va a venir a buscar a su iglesia, a su novia. Y Pablo dice, vivan dignamente. Porque si quieren guardar esa unidad, y el diablo sabe lo que tiene que hacer para romperla, ustedes tienen que vivir con dignidad como fueron llamados. Fueron injertados en la familia de la fe. Fuimos llamados de muerte a vida. Fuimos perdonados. Experimentamos paciencia, gracia, misericordia, oportunidad. ¿Cuántas cosas hemos vivido con Dios y encima nos llama? Cuando sentíamos que no había chances, como el hijo pródigo, el Señor puso anillo nuevo en nuestras manos y un vestido nuevo. Volvió a darnos oportunidad y autoridad. Y Pablo dice, vivan como es digno de ese llamado. No como tu apellido es, no como tu título lo dice. Viví como es digno de ese llamamiento. El versículo 4 y el versículo 6 enumera 7 razones por las cuales tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué tengo que guardar la unidad de la iglesia? Yo vengo a la iglesia, escucho el mensaje y me voy. No estás entendiendo lo importante de la iglesia, lo importante de la unidad. Pablo dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7 perfectas razones para pelear por la unidad, para ser solícitos en guardar la unidad. Porque amar a Dios es amar también su cuerpo. Nadie podría decirle a alguien, che, te amo, pero no me gusta tu cuerpo. O sea, y creo que a veces en actitudes le decimos, Dios, te amo, pero tu cuerpo no me gusta. Tu cuerpo es muy quisquilloso, tu cuerpo es muy orgulloso, tu cuerpo, no hace las cosas que a mí me gustan. O sea, no tiene lógica. Si amamos a Dios, también amamos su cuerpo, su iglesia. Es amar a mi hermano.
A veces la gente piensa que cuando falta la iglesia solo falta porque, bueno, no tiene ganas de ir. Y yo digo, somos tan egoístas que faltar a la iglesia implica privarle a otro de la bendición de mi saludo y de mi oración. Soy tan bueno en eso que puedo generar otras actividades, total, es lo que a mí me importa, es lo que yo quiero. Y no estamos entendiendo la unidad de la iglesia, no estamos cuidando la unidad. Porque cuidar la unidad implica cuidar a mi hermano, no solamente al que me gusta, al que me quiere, al que me saluda bien. A todos implica, a cada uno que entra por esa puerta y decide ser parte de esta familia. Y somos felices por recibirte y porque la iglesia crezca. Pero tenemos un desafío de amarnos, de cuidarnos. Tiene que dolernos cuando alguien no viene. Tiene que preocuparnos cuando alguien no vino. Porque cuidar la unidad es también cuidar de mi hermano. Y dejar ese pensamiento egoísta de lado. Señor, mi familia, lo mío, somos una sola familia. El eslogan de la iglesia dice: amamos a Dios, somos iglesia, pero somos familia. No llevamos el mismo apellido, pero somos familia porque alguien pagó por nosotros, alguien nos injertó a esa familia. Cuando Caín mata a Abel, Dios le dice a Caín, le pregunta por Abel. Y Caín responde totalmente desenfocado: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, tiene el tupé de responderle así a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Está bastante grandecito, ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene sus años en la iglesia, él sabrá, ella sabrá. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Por favor. Déjeme decirle que la respuesta a esa pregunta que Dios hace es sí. O sea, no podés pensar en venir a buscar lo tuyo y te vas. Porque sos guarda de tu hermano. Y porque a pesar de que no conozcas a nadie, si decidiste ser parte de esta iglesia, Dios te va a preguntar por tus hermanos. Y la excusa no va a ser que no los conoces. No, es que Señor, ese día estaba cansado, y es que ese día tuve mucho trabajo. No, es que ese día estaba bueno, Señor, vos sabrás comprender. Vamos a orar a Dios y Dios puede preguntarte: che, ¿y tu hermano fulano? ¿Y tu hermana? No, qué sé yo, Señor, no sé. Señor, te sigo contando mis cosas y mis problemas. ¿Y qué pasa con fulano de tal? ¿Y qué pasa con...? Señor, pará, escúchame, tengo unas cosas para contarte primero. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí. Sí. No podemos seguir mirando nuestro ombligo. Porque la pregunta es obligada. Mi vida, mis actitudes, mis pensamientos, mis conversaciones, mis opiniones están yendo en contra de la unidad. Estoy con mi vida, con mis acciones, con mi pensamiento, con el cuchicheo, con lo que digo a escondidas. Estoy atentando contra la unidad de Cristo. No me importa lo mío, me importa lo propio. ¿Sabes qué, iglesia? Si la respuesta es sí, es un buen momento para que arreglemos cuentas con el Señor. Si la respuesta a esta pregunta es sí, es un buen momento antes de participar de un momento que intenta unir en corazón, alma y espíritu a la iglesia. Antes de participar de esta hermosa cena del Señor, es tiempo de que arreglemos cuentas con Dios. Porque no estamos amando sinceramente, porque nos falta paciencia, porque a veces la mansedumbre ni aparece, porque a veces nos creemos mejor que los demás. Y la oración de Jesús por sus discípulos fue: Señor, que sean uno. Señor, que sean uno. Que si hay alguien que no vino, escribile cuando termina la reunión. Decirle: te extrañamos, no fue lo mismo sin vos. ¿Qué te pasó que no viniste? ¿Puedo estar orando por algo?
Por eso la importancia de los GPO, de los grupos donde puedas estar, conocerte, vincular. Iglesia, necesitamos ser guardianes de esta unidad. Porque es la única manera que el mundo conozca al Jesús que vino. A través de que somos uno. ¿Por qué nos decía? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Tómate estos minutos para realizar una evaluación de tus actitudes. Tómate estos minutos para evaluar tu corazón. No pienses en otro. Evalúa cuáles son tus actitudes, cuáles son tus pensamientos. Evalúa lo que pasó esta semana por tu cabeza. Evalúa lo que pensaste de otros. Evalúa lo que dijiste de otros. Evalúa cuál fue tu actitud hacia otros. Y si hay algo incorrecto, decirle: Señor, perdóname porque atenté contra tu unidad. Perdóname, Señor, porque no tuve en cuenta tu unidad, Señor. No tuve en cuenta el valor que pagaste por tu iglesia, por tus hijos. Empezá a hacer una evaluación de tu corazón, de tus acciones, de tus actitudes. Es un tiempo personal, un tiempo de tu corazón y Dios. Porque Él está cercano a los quebrantados de corazón.